8:15, son las 8 de la mañana con 15 minutos. La situación de CNT, 9 días sin poder facturar, 9 días que no tuvo ingresos, especulación de que de pronto la información que aglutina a CNT, es la operadora que contrata con el sector público, ¿no? La operadora pública, habría sido hackeada, bueno, fue hackeada prácticamente la operatividad de CNT, pero la información se especulaba que podía haber sido inclusive secuestrada y que de allí pues se exigía también un rescate. Ayer la ministra de Telecomunicaciones, la ministra Maíno, salió a señalar que se está recuperando la operatividad y que no era cierto que esta información había sido secuestrada y que tampoco se evidenció un pedido de rescate. Para hablar de este tema, ¿qué es lo que está pasando realmente con el sistema informático de CNT? Hacemos contacto con el ingeniero Diego Beltrán, es un experto en ciberseguridad, para hablar sobre este ataque informático a CNT. ¿Cómo está, Diego? Muy buenos días, gracias por atender este requerimiento a través de Radio Noticias La Poderosa. ¿Qué fue lo que sucedió desde el punto de vista del análisis en CNT? Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Osvaldo. Buenos días. Espero que se me escuche con claridad. Solo una pequeñísima corrección. Yo soy abogado, experto en ciberseguridad, no ingeniero. Fíjate, Osvaldo, que lo que sucedió con CNT es un ejemplo bastante significativo de la vulnerabilidad y de la gravedad y de la importancia que tiene que tener la ciberseguridad en el país. El ataque a CNT obviamente ha desnudado las vulnerabilidades, ha desnudado la falta de diligencia y manejo de este tipo de crisis. No voy a decir por parte del gobierno, porque realmente, como la ministra acertadamente ha manifestado, no existe infraestructura a nivel mundial que sea completa y absolutamente infalible. No obstante aquello, realmente la obligación que tienen los estados cuando se trata de infraestructura crítica, como es la de comunicaciones, es de adoptar todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para evitar que este tipo de ataques sucedan o prosperen, o en caso de que sucedan, obviamente no se prolonguen por 8 o 9 días. Eso es absolutamente inaceptable. Entonces, creo que lo que el ataque a CNT ha demostrado es que estamos escasa o nulamente preparados para enfrentar este tipo de crisis, y lo que estamos haciendo es actuando siempre de manera reactiva y no de manera preventiva. Ya. Pero en ese aspecto, ¿cómo se puede determinar o qué es lo que se tiene que hacer para no tener esta situación reactiva y tener esta acción preventiva para evitar, tomando en cuenta que siempre estos hackers negativos están pululando en el mundo, pues en este caso tratando de afectar a los sistemas? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en este sentido, Diego? Primero que nada tenemos que aprender de las lecciones pasadas. Recordarás tú, Osvaldo, y nuestra audiencia, que hace ya aproximadamente un par de años hubo la filtración de datos más grande, de datos personales aquí en el país, con el escándalo de Novastrat. En aquel entonces el ministro Michelena y todas las autoridades y la cúpula gubernamental reaccionó, indicando que concentrarían toda la información en un data center que tendría no sé cuántas redundancias y que sería, digamos, ultra seguro. Uh-huh. La verdad es que esa fue una medida, en mi opinión, un poco demagógica y poco técnica, porque lo que terminaste diciendo es básicamente... ¿Se hizo o no se hizo esa migración a ese data center que se hablaba que no iba a estar ni siquiera en el país? Se hizo la migración al data center, estaba de hecho dentro del país, pero el problema es que eso fue como anunciar que tengo todos mis fondos en una determinada cuenta. No sé si me explico. Ajá, Esto era transmitir a la comunidad criminal dónde debía concentrar todos sus ataques, lo cual es, desde el punto de vista de estrategia y de gobernanza en temas de seguridad cibernética, es un absurdo, es contraproducente, y lamentablemente no se escuchó a expertos desde el punto de vista de ingenierías, así como desde el punto de vista legal, sobre los consejos en el manejo de este tipo de situaciones. Lo que CNT, así como cualquier otra entidad estatal o que maneje sectores estratégicos, ¿no? Pensemos en hidroeléctricas, obviamente hidrocarburos, comunicaciones, salud, entre otros, tienen que, en primer lugar, ya desprenderse de esta noción
de que los ataques en el ciberespacio se quedan en el ciberespacio. Yo sé que esto suena mucho a ciencia ficción y a cosas futuristas y a cosas que no deben ni importarnos ni preocuparnos, pero lo que ha ocurrido con CNT es lo menos que puede pasar cuando uno de estos ataques ocurre. Fíjate que por allá por mayo, en Estados Unidos, ¿no?, hubo el cierre de una de las redes de abastecimiento de combustible más grandes de todo el país, producto justamente de un ataque de ransomware, como fue el que ahora ha padecido CNT, que obligó a, digamos, a toda la costa este de Estados Unidos a prácticamente cerrar el abastecimiento de combustible, obviamente con todo lo que eso acarrea, ¿no? Trepadas de desabastecimiento, trepadas de precios y demás. Y tuvo, de hecho, la empresa esta, Colonial Pipeline, tuvo que pagar un rescate de $5 millones para recuperar el acceso a los archivos que habían sido apropiados por los criminales y poder retomar la operación con normalidad. Ahora, la ministra Maíno ha afirmado que no ha habido pérdida de datos, ni mucho menos, pero ahí hay que leer con mucho cuidado el discurso, porque la pérdida de datos no significa que no haya habido una apropiación de datos, es decir, puede que sí, CNT todavía conserve la información, pero que ahora también esa información esté en manos de atacantes. Entonces hay que leer con mucho detalle este tipo de afirmaciones, de que todo está bien, de que no se ha perdido, de que no tenemos de qué preocuparnos, de que no hay otras, entidades estatales que hayan sido afectadas. Realmente no es tan así. Recordemos una vez más, también lo que ocurrió con esa filtración de datos. El ministro Michelena a los 2 días anunció que no, que ya se había controlado, que ya se había dado de baja el sitio donde estaba esa información, pero para ese momento ya había sido replicada más de 1000 veces, ¿no? Entonces, ahora lo que ha ocurrido, lamentablemente, mira, se ha dado mensajes de tranquilidad, lo cual está bien, de que ya se está retomando el servicio, que se están rehabilitando los módulos y todo lo demás. Eso está muy bien. Pero la pregunta es, ¿qué vamos a hacer para que esto no ocurra luego en la red de seguridad social, ¿no?, y que se afecten los servicios de salud, como ha ocurrido en hospitales en Estados Unidos también? ¿Qué vamos a hacer para evitar que eso ocurra con Petroecuador? Es decir, el Estado, y de hecho las empresas privadas también, tienen que aprender de estas lecciones y tomar en cuenta que la seguridad cibernética no es un tema que solamente tiene que dejarse a la reacción, sino que tiene que actuar desde la prevención. Desde luego, desde luego. Ahora, queda esa duda, ¿no?, digamos, de la información que se manifiesta, no se ha perdido, que puede estar en poder de estos delincuentes. Pero ¿tú crees que no hubo un pedido de rescate como se había manifestado, el pago se hablaba de $90 millones, algo así, en primera instancia, pero ahora se está desmintiendo esta situación y se dice que no hay ningún pedido? ¿Qué puede suceder con esa información, en este caso, al estar en poder de estos delincuentes? Bueno, la verdad es que los riesgos, y sin ánimo de obviamente de generar ningún tipo de pánico, ni mucho menos de exageración, la verdad es que el riesgo está limitado solamente por la imaginación de los delincuentes. Es decir, con información sustraída de una empresa tan estratégica como CNT, donde hay datos de carácter personal de los beneficiarios, ¿no?, de los abonados, donde hay registros de las IPs, ¿no?, de los registros de los routers, de las conexiones de las distintas entidades estatales desde donde se hace la gestión pública. Con esa información se puede hacer, dicho en términos eufemísticos, maravillas, ¿no? Puedo hacer suplantaciones de identidad, puedo hacer ataques dirigidos para obviamente sustraer tanto información como bienes de parte de los abonados, porque el rato que yo cuento con sus datos de carácter personal en ese nivel de detalle, ¿no? ¿Cuál es tu número de teléfono? ¿Cuáles son tus nombres de apellidos? ¿Cuál es tu dirección? Y todo lo que obviamente una empresa como CNT tiene sobre cada uno de nosotros, aparejado además a la posibilidad de acceder a las redes en sí mismas, suplantar, por ejemplo, el dominio, funcionjudicial.gov.es, me invento, ¿no? Puede acarrear, puede conllevar estragos sumamente graves. Y la verdad de las cosas es que, fuera de las afirmaciones, una vez más, de la ministra, es muy difícil determinar si es que efectivamente este es un ataque de ransomware, es decir, si es que hubo una apropiación de la información y de si se demandó o no el pago. Sabemos que hay una captura de pantalla de un mensaje que habría sido exhibido justamente a CNT, en donde hay una clara descripción de lo que se trata, justamente un ataque de ransomware. Pague o esta información va a ser filtrada.
Ahora, por definición realmente, los ataques de ransomware, sin ponerlos demasiado técnicos, básicamente es, yo secuestro tu información de manera tal que no puedas operar, por ejemplo, que no puedas actuar, que tus procesos se caigan, y si es que no me lo pagas, pues esa información o se divulga al público o se pierde por siempre, ¿no? Ajá. Entonces el riesgo es enorme. Ahora, también puede haber, pues como se conoce en el póker, puede ser un bluff, ¿no? O sea, puede que hayan dicho, tenemos información y la vamos a divulgar o la vamos a destruir, si es que no paga, pero realmente no había ese riesgo, ¿no? Aparentemente el Estado no ha afirmado haber realizado ningún tipo de pago. Eso, por ejemplo, es muy difícil saber. A menudo, tanto entidades públicas como empresas privadas que son objeto de este tipo de ataques, por lo general, pero la primera reacción es negar que ha habido el ataque, negar que ha habido el pago, claro, ¿no? Hasta que luego... Para que no exista de pronto alguna situación, alguna conmoción, pues de nerviosismo inclusive, de lo que puede suceder si es que esos datos están en poder de estos grupos delincuenciales, en este caso. Y tienes razón, Osvaldo, pero la verdad es que la experiencia de décadas, no solamente en el país, sino en otros estados, ha demostrado que esa es la peor forma de actuar. O sea, tú tienes que ser frontal y directo en la información sobre los ataques cibernéticos que estás sufriendo, ya sea a nivel estatal o de empresas privadas. Esto es súper importante, porque de lo contrario, tus abonados, los titulares o simplemente tus socios comerciales no están al tanto de que la información ha sido comprometida, de que los procesos han sido comprometidos, y más bien haces, digamos, del mal algo peor, ¿no? Es como una herida que la tapas y no la curas, ¿no? Eso es básicamente. Y como te digo, creo que es fundamental tomar en cuenta que ya no solamente es un tema de recomendación que se haga pública la información sobre este tipo de ataques, apenas se tiene conocimiento de ellos, ¿no? Recordemos también la filtración de datos que hubo de uno de los proveedores del Banco de Pichincha hace igual escasos meses. La primera reacción, el primer comunicado, no se ha perdido nada, no ha habido nada, no hay nada de qué preocuparse. Y ya después tuvo que haber un segundo comunicado diciendo, bueno, lo que pasa es que sí hubo filtración de datos personales, pero era de uno de nuestros proveedores, ¿no? Ese tipo de conductas, perdón, Osvaldo, pero es absolutamente irresponsable. Hay que abordar las cosas y los problemas como son para que todos nosotros incluso podamos adoptar ciertas medidas de precaución, cambiar nuestras contraseñas si es que somos abonados de Internet de CNT, estar pendientes de llamadas sospechosas en caso de ser abonados de CNT, digamos, en líneas telefónicas, es decir, poder actuar digamos, acorde a la situación y no estar ciegos a la misma, precisamente por un discurso, lamentablemente en este caso político, porque es una entidad del Estado, que está orientada más a demostrar una eficiente gestión que una verdadera solución. Claro, ahora, de lo que se manifiesta, la afectación habría sido solamente al sistema informático de pronto, y por eso el problema también de facturación y otros servicios que se prestan en ese aspecto. ¿No habría ido más allá de lo que se manifiesta oficialmente? Osvaldo, ahí por ejemplo, es posible que el mensaje sea auténtico en ese sentido, es decir, que de lo que se conoce hasta el momento, no haya habido una afectación más allá de lo que pues, se ha expresado públicamente. El problema una vez más, con los ataques cibernéticos en este caso, porque hay una diferencia, o sea, simplemente no podemos pensar todavía en el modelo físico, ¿no? Analógico, en el cual como seres humanos estamos acostumbrados a vivir. Hay que pensar que en el entorno, digamos, en el entorno digital, en el ciberespacio, las conexiones, las interacciones son tan complejas y tan vastas que es sumamente difícil determinar con exactitud cuál es el alcance del daño. Como digo, en este momento es posible que el discurso oficial sea, completamente cierto, completamente, apegado a la verdad de lo que ellos conocen. Pero la estadística, digamos, muestra que en promedio, puede pasar entre 6 meses y 3 años. Uh-huh. Antes de que el verdadero alcance de un ataque cibernético haya sido valorado e incluso detectado. Es decir, ahorita mismo podría estar, pero yo sé que no viene tanto al caso, pero ahorita mismo podrían estar infraestructuras como el SRI, como la ANT, como el BIES, etcétera, pueden estar siendo ya objetos de un ataque derivado de este ataque a CNT y las autoridades ni siquiera conocerlo,
¿no? Entonces, no es, yo no creo que es un ataque menor. Fíjate que claro, entonces información... estaríamos minimizando el impacto que podría tener en este caso este ataque, porque según la ministra se afectó áreas como facturación, activaciones y recargas simplemente. Entonces podría ir más allá, derivaciones también con otras entidades, porque la información que mantiene CNT es del sector público, es de todo el sector público, pues. Exacto, y la punta del iceberg es lo que se va a mostrar, ¿no es cierto? Es decir, eso es lo que los expertos incluso en este momento están detectando, pero como te decía, la complejidad de estas conexiones nos podría revelar que eventualmente este ataque se propagó a las otras redes interconectadas gubernamentales y que está ahorita latente, está ya instalado, está quizás ya sustrayendo información, está ya ahorita lo que se llama encriptando los archivos, es decir, codificándolos para que sean inaccesibles y nosotros ni siquiera saberlo. Estoy especulando, por supuesto que sí, pero es poco probable cuando nosotros tomamos en consideración que, te decía, los comunicados que se hicieron públicos, capturas de pantalla y demás que circulan en los grupos de expertos de seguridad, indican que habría habido un apagón completo de los computadores de CNT, lo cual es una medida ya extrema, ¿no? Es básicamente paremos las operaciones y vamos a ver qué nomás han hecho. Eso no es un tema menor. La ministra, bueno, sí dijo, este es el ataque más grande que hemos sufrido, pero a la vez, pues obviamente con ánimo, supongo yo, de dar tranquilidad, ha manifestado que no, pero que ya está en control y que ya está restableciendo los servicios. Eso puede ser, y enhorabuena si es así. Pero no debe dejar de tenerse profundo cuidado con continuar el análisis del alcance de este ataque, ¿no? Primero porque no va a ser el único, ¿sí? Y segundo porque todavía no sabemos con exactitud cuáles son las ramificaciones. Y como te digo, la mayoría de nosotros tendemos a ver esto desde una distancia prudente y decimos, bueno, ya están solucionando, bueno, solo son los números telefónicos, eso lo encuentro hasta en la guía, las páginas amarillas, pero no es así. Cuando una empresa como CNT, por ejemplo, brinda, es obviamente la prestadora de servicios de comunicación a nivel nacional y fundamentalmente de las entidades gubernamentales. Las implicaciones de un ataque de esta naturaleza pueden realmente llegar a paralizar ciertos servicios e infraestructura crítica y sectores estratégicos. Entonces, tiene que cambiarse la mentalidad y verse el tema de seguridad cibernética desde lo informático puro y duro hasta el nivel de estrategia, gobernanza y concienciación con otra óptica, es decir, tiene que destinarse los fondos necesarios y suficientes para poder robustecer la infraestructura, para poder formar a la gente, ¿no? Particularmente ahora en época de pandemia, donde todos están haciendo teletrabajo. La información está moviéndose entre los correos electrónicos personales de los funcionarios y las instituciones en las que trabajan. Se están llevando la información en USB, no por malintencionados, sino porque tienen que trabajar. El problema es que hay cero gestión de seguridad respecto de esos nuevos puntos vulnerables. Pero este momento ya se han reforzado de lo que se manifiesta también estos temas de ciberseguridad en este caso. ¿Son oportunos? Esto es lo que ha dificultado también, por ejemplo, esa conexión entre el registro civil, en el servicio que tiene que dar por la caída también del sistema, por el reforzamiento de estos sistemas de seguridad. Sí, en este momento los paliativos que se están tomando, bueno, se ha manifestado y creo que escuché la palabra internacionales más veces que en cualquier otra rueda de prensa. O sea, se habló de expertos internacionales, de medidas internacionales, de asesoría internacional. Enhorabuena si es así. Yo creo que es importante, obviamente hay ciertas otras jurisdicciones, otros estados que han pasado ya por esto y tienen cierto grado de experiencia, pero primero que nada no hay que dejar de tomar en cuenta la posibilidad de trabajar también con los expertos a nivel nacional. Hay excelentes expertos en temas de seguridad cibernética desde el punto de vista de justamente del informático y de lo legal, ¿no? Pero fundamentalmente los parches, las soluciones informáticas que se estén implementando en este momento, yo no veo que estén siendo transversales. Es decir, se sufriera ataque ahorita en CNT, están haciendo todo lo que tienen que hacer en CNT. Yo me pregunto si es que se está actuando de igual forma, por ejemplo, manejando la información en el Ministerio de Gobierno, donde está la Dirección Nacional de Rehabilitación Social con respecto de los reos. No sé si está haciendo lo mismo en el Consejo de las Judicaturas con respecto a los procesos judiciales, porque toda esa información, mi estimado Osvaldo,
puede ser objeto de modificación, de alteración o de simplemente de secuestro, como es por excelencia el ransomware, e impedir, obviamente, poder tener un normal funcionamiento. Entonces, estas medidas tienen que adoptarse ahorita en CNT, sí o sí, obviamente, porque tienen que responder a un ataque que ya se ha materializado. Pero no puede dejar de pensarse en hacer eso transversal, a lo largo y ancho de todo el gobierno, de todas las entidades gubernamentales y de sus proveedores, que son privados, para poder realmente asegurar una infraestructura más segura, o al menos un poco menos difícil, digamos, menos fácil de ser atacada. Ahora, las pérdidas en este caso, me imagino, hay pérdidas, ¿no? En la parte económica, en este caso, y también de lo que significará la inversión. La operadora, la empresa nacional tendrá que hacer algunos cambios y también ofrecer también a los afectados compensaciones. ¿Se puede traducir en pérdidas de esto también en este caso? Exactamente, y a menudo, Osvaldo, las pérdidas en materia de ataques cibernéticos son prácticamente incuantificables, ¿no? Lo que tú mencionas es así, ¿no? O sea, tenemos las medidas de respuesta, la activación de los equipos de emergencia, ¿no es cierto? Los que se denominan CSERT, ¿no? Los centros de atención inmediata en ataques, digamos, en materia de ataques cibernéticos. El EQCERT, ¿no? La activación de toda esta infraestructura, que enhorabuena ya existe en el Estado, hace un par de años, hace unos 3, 4 años no existía, ¿no? La activación de esos procesos, todas las auditorías de los sistemas que están en funcionamiento, las medidas de reparación o de remediación de los sistemas, digamos, en lo fácilmente cuantificable. Pero obviamente hay un inmaterial, ¿no? Una cuantificación que se vuelve mucho más difícil respecto de los efectos y las secuelas derivadas de este ataque. Es decir, vamos, ahorita se robustece todo CNT, no vuelve, digamos, ya se recupera toda la información, etcétera, etcétera. Pero ya esta apropiación, aunque sea temporal, de datos por parte de estos ciberdelincuentes, lamentablemente puede seguir generando estragos en los particulares, ¿no? O en el propio Estado, durante los próximos meses e incluso años. Y esa es una valoración que no la puedes cuantificar con la factura del técnico que te arregló ni la factura del equipo que compraste, ¿no? Estos son decenas o centenas de miles de dólares, en ocasiones millones de dólares, que no los vamos a poder ver en este momento ni medir, ¿no? Y lamentablemente, como al igual que opera en la salud, las medidas de prevención siempre van a ser menos costosas que las medidas de reparación, ¿no? Las medidas de prevención, el mantenerte sano, el adoptar, obviamente, el implementar medidas de seguridad, redundancias de la información, infraestructuras seguras, la capacitación a tu personal, desde el ministro hasta el último operativo, siempre va a ser menos costoso que la reparación posterior, la sustitución de equipos, el tratar de contener las filtraciones, el tratar de remediar las pérdidas, y fundamentalmente la pérdida de la confianza también, ¿no? Porque recordemos que si ahorita esto ocurre en CNT, bueno, todos somos abonados de CNT, no hay mucha alternativa respecto de comunicaciones fijas, pero ¿qué es lo que ocurre si es que esto, o qué pasaría si es que esto ocurre, por ejemplo, con una infraestructura tan crítica como los bancos, ¿no? Las entidades financieras, el propio BIES, en donde la gente realmente puede temer por sus activos, por sus propiedades, ¿no? Entonces, hay una experiencia que debe aprenderse. Debemos tomar en cuenta que siempre, en este momento, en materia específicamente de ciberseguridad, es mejor invertir en la prevención de manera tal que reduzcas o incluso elimines las posibilidades de un ataque de esta envergadura, de este alcance, ¿no? Que luego correr a apagar los incendios y tratar de salvar los muebles. Exactamente. Bueno, son temas, ¿no? Son temas de esto de la ciberseguridad que ya no es nuevo en nuestro medio y que en este caso ya se han dado estos hechos como el que ya se identificaron anteriormente, que habrá que seguir tomando medidas y mirando realmente qué es lo que pasó con este hackeo. ¿Qué mismo pasó? Y que si en realidad esta situación no va a traer también secuelas en lo posterior. Bueno, Diego, por ahora, pues, muchísimas gracias por estos comentarios y por esta exposición. Son temas realmente un poquito más técnicos, inclusive, que ya irá la ciudadanía también ya inteligenciándose en los mismos. Muy amable, Diego, muy buenos días. Cómo no, Osvaldo, te agradezco muchísimo a ti por la invitación. Buenos días. Gracias al abogado Diego Beltrán, experto en ciberseguridad, hablando sobre este ataque informático a CNT acá en nuestro país en estos últimos días. Vamos a la pausa, ya volvemos.